Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Venevisión, hoy lunes 3 de febrero de 2025. Bueno, vaya nuestro abrazo ayer en el Día de la Candelaria a todas las Candelaria, a todas las Candy, para ustedes pues todas las bendiciones del mundo. Nelcy Oviedo Corrales, buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches igualmente y también, yo también diría lo mismo para todos ustedes, miles de bendiciones para toda Venezuela. Y Néstor, muchísimas gracias por ustedes acompañarnos a esta hora de información, muchas informaciones, sobre todo la que tiene que ver con Donald Trump, que no deja de ser noticia, Totalmente. porque todo lo que hace tiene que girar en todo el mundo. El tema migratorio y tema arancelario. Total, no solamente eso, sino la suspensión también de ayudas a partes del mundo. Estados Unidos es el país que más donaciones ejerce. Yo voy a decir exactamente la cifra de cuánto. 68.000 millones de dólares en 2023, según cifras del mismo gobierno, en ayudas internacionales, que están detenidas por el momento porque no sabe. 3 meses. Que no se sabe exactamente quién les va a suspender estas ayudas. Las está evaluando. ¿Qué va a pasar entonces con esas ayudas que mayormente están para migrantes, para la situación de los conflictos bélicos? Vamos a ver qué va a pasar con eso. Y por supuesto ese conflicto también que tiene que ver con los aranceles, con Canadá, con México, con China y bueno, con una Unión Europea que también se está preparando para esta situación. Así es. Sin embargo, con México decidió el presidente Trump esperar un mes más. Para iniciar unas negociaciones ahí con la mandataria Claudia Sheinbaum. Ya por cierto, hicieron un contacto telefónico. Ambos dijeron pues que había sido muy cordial, en términos muy cordial. Marco Rubio, bueno, en Panamá y ahora es el nuevo director de la USAID, también de la institución de ayuda humanitaria. 3 meses de suspensión, ya veremos qué ocurre. Vamos a ver cómo se desarrolla todo lo que tiene que ver con Donald Trump y el mundo, la verdad. Vamos a comenzar de inmediato con más noticias y nos venimos a nuestra frontera, a nuestro país, porque sanos y salvos fueron rescatados 4 pescadores que se encontraban desaparecidos desde hace casi 2 semanas en aguas del estado Falcón. La embarcación denominada Peyuco 2 había zarpado desde hace 10 días para cumplir con su faena de pesca y tenían como fecha de regreso el pasado viernes 31 de enero. Sin embargo, no llegaron a tierra firme ese día, por lo que se activó un despliegue de búsqueda por parte de pescadores durante todo el fin de semana, quienes localizaron el barco el domingo 2 de febrero al final de la tarde. El peñero fue remolcado hasta la orilla de las costas de Río Seco con los 4 pescadores identificados como Roberto Polanco de 50 años, Rafael Barrientos de 73, Alexander González de 37 y Segundo Rodríguez de 58 años de edad. De acuerdo a Protección Civil, los ciudadanos solo presentaron deshidratación leve, por lo que se les brindó asistencia médica. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Noticias a Venevisión. Bueno, y como lo anunciábamos al inicio, Estados Unidos anunció la anulación de la extensión del estatus de protección temporal para más de 300.000 venezolanos que contaban con este beneficio migratorio, el cual había sido otorgado en 2023 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La decisión fue confirmada a través de un aviso oficial publicado por el Departamento de Seguridad Nacional en el Registro Federal del país. La extensión original permitía a los beneficiarios del TPS mantener su estatus migratorio y permisos de trabajo hasta el 2 de octubre de 2026. La anulación de la extensión del TPS representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos hacia Venezuela y genera incertidumbre para miles de ciudadanos venezolanos que residen en el país bajo esta protección. Se espera que esta decisión tenga un impacto profundo en las comunidades venezolanas que podrían ser deportadas, tomando en cuenta las nuevas políticas migratorias de la administración de Donald Trump. Continuamos hablando de temas migratorios debido a que más de 150 militares de Estados Unidos llegaron a la base naval de Guantánamo ubicada en Cuba para preparar el centro de detención donde llegarán migrantes indocumentados que representen una amenaza para el país norteamericano. Según el Comando Sur de Estados Unidos, en el lugar habrán instaladas unas 30.000 camas y estará custodiado por marines y otros militares del comando. Cabe destacar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos opera desde hace décadas en esta base militar de Guantánamo, un centro de detención para inmigrantes sospechosos de terrorismo. Vale.
Vamos con más información. El intercambio comercial entre China y Venezuela ha experimentado un notable crecimiento en 2024, alcanzando los 3.000 millones de dólares. Así lo señaló el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Industria China-Venezuela, Ángel Freites. Según el director de la Cámara, el intercambio comercial entre ambos países ha mostrado un creciente movimiento en el último año, durante el cual China vendió a Venezuela aproximadamente 2.700 millones de dólares en productos, mientras que Venezuela exportó 300 millones de dólares, sin incluir la balanza petrolera. Freites explicó que este balance comercial favorable para China se explica principalmente por las exportaciones venezolanas de productos no tradicionales impulsadas por el sector privado. Asimismo, destacó la participación y asesoramiento de la Cámara a empresas venezolanas en ferias internacionales como la Feria de Importación China de Shanghái y la Feria de Importación y Exportación de Cantón. Bien, y usted perdió su cédula o ya está vencida, preste mucha atención a esta información que le va a interesar. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, estará realizando jornadas masivas de cedulación, jornadas que iniciaron hoy en todas sus oficinas a nivel nacional para aquellos que necesitan renovar o solicitar la cédula de identidad. A través de sus redes sociales, el SAIME informó que estas jornadas especiales se llevarán a cabo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los usuarios que deseen obtener su documento de identidad deberán solicitar una cita a través de la página web del SAIME durante los días de semana. Además, los sábados también habrá jornadas de cedulación en las oficinas regionales y de la Gran Caracas desde las 8 de la mañana, pero solo para renovación de cédula. Asimismo, señalan que la actividad tendrá lugar simultáneamente en las distintas plazas de Bolívar de todo el país, lo que facilita aún más el acceso a este documento. En el marco de la operación Relámpago del Catatumbo, 850 efectivos de la Redi Andes están desplegados para acciones humanitarias, mientras que en Táchira las fuerzas militares han atendido a 127 desplazados por el conflicto armado en Colombia y posteriormente los han trasladado a su país por voluntad propia. Autoridades militares mantienen un despliegue especial en los municipios Francisco García de Evia y Ayacucho del estado Táchira, por donde han pedido apoyo a algunos desplazados del Catatumbo para atravesar territorio nacional y regresar a su país por distintos puntos fronterizos. Especialmente han llegado por el sector de Puente Unión, en lo que es allá en Boca de Grita. Otras han entrado por el estado Zulia para pedir el acceso e ir a lo que es Puerto Santander. Se le presta el apoyo, se le presta el transporte, la hidratación, la alimentación, la parte médica. Más que todo son familias que se han presentado, niños, más que todo mujeres con niños, muy poco personas masculinos, y tenemos alrededor de 127 personas que han pasado para pedir el apoyo para llevar a ingresar de tránsito. La Redi Andes mantiene desplegadas varias operaciones no solo para atender a los desplazados del Catatumbo, sino para mantener el orden público y el resguardo de la soberanía en frontera. Donde hemos desplegado para esa operación desde la Redi Los Andes 850 efectivos, que no es más que las operaciones normales y conjuntas que realizamos. Pero en este caso, viendo la situación de Colombia y los desplazados de Colombia, bueno, va dirigido también a la ayuda humanitaria de esas personas que se desplazan a territorio nacional sin descuidar las misiones de lucha contra el narcotráfico, lucha contra grupos generadores de delincuencia organizada. Además, las autoridades militares descartaron la activación de refugios para desplazados del conflicto armado del Catatumbo, así como el despliegue de un puente aéreo para trasladarlos en territorio nacional hasta los puntos fronterizos. En Táchira, Marine Glot, Noticias, Venevisión. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, acusa a la oposición de estar presuntamente vinculada al tráfico humano y trata de personas. Que en Venezuela están todas vinculadas a la más alta dirigencia del oposicionismo extremista, corrupto y bandido que hemos tenido en los últimos 7, 8 años. Están los nombres más importantes del bandidaje que han encabezado la conspiración contra la democracia venezolana.
Todos se han enriquecido a manos llenas con estas organizaciones criminales. Lo vuelvo a decir. Pedían, por ejemplo, compañeros, le piden a un migrante $10.000, o 7.000 o 5.000. Si pagas 10.000, te garantizan llegar a Nueva York. Y ellos tienen la forma de hacerte llegar a Nueva York, a Boston, a Filadelfia, por allá, hacia la zona norte-este de Estados Unidos. Si pagas 7.000, te garantizan hasta Chicago, Atlanta. Si pagas 5.000, te dejan en la frontera. Si pagas 3.000, te dejan del lado mexicano. El primer mandatario informó que el Banco del Alba TSP establecerá un sistema de crédito para la reinserción productiva de los migrantes que deseen volver a su país. Un tema importante en este sentido es una propuesta, compañeros presidentes, primeros ministros, copresidente, copresidenta, que el Banco del Alba nos hace de establecer un sistema de créditos para la reinserción productiva de los migrantes emprendedores. Un sistema con un fondo que arrancaría, de acuerdo a la propuesta, con $10 millones. Un fondo rotatorio que nos permitiría atender en parte esta situación. El jefe de Estado realizó estas declaraciones durante la 12ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP, donde se abordaron temas como actualizar la agenda para el desarrollo económico-social de los países que conforman la alianza. En este evento participaron por videoconferencia el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, entre otras autoridades nacionales e internacionales. Vamos con más información. El presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, señaló que a pesar de haber enviado por escrito al Tribunal Supremo de Justicia su descontento con algunas situaciones que ocurrieron el pasado 28 de julio, aseguró que su tolda política sí participará en las elecciones que convoque el Consejo Nacional Electoral para este año. Ecarri resaltó que no se puede lograr un viraje político si las fuerzas opositoras del país no lo buscan. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir luchando. Este país va para un proceso de cambios, está en un proceso de cambios y el cambio es inevitable. Nosotros siempre hemos sido pro voto, vamos a seguir siendo pro voto, somos pro voto y defendemos la voluntad de la gente. La Alianza del Lápiz es absolutamente independiente y no formamos parte de ningún tipo de plataforma política. Si creo en el voto de los venezolanos y creo que en la voluntad de los venezolanos, está además en la firmeza de sus dirigentes defender la voluntad de los venezolanos. Ahora, si tú te escondes en una embajada es difícil. El dirigente político además planteó 5 medidas que a su juicio ayudarían al país: una reforma de la ley de hidrocarburos, mayor apertura del mercado del gas, refinanciamiento de la deuda externa, reforma tributaria y simplificación burocrática. Estas 5 medidas tienen que tomarse a juro. El tema es que también hay fuerzas internas dentro de la Asamblea y dentro del gobierno que impiden que estas reformas se den. Pues nosotros también tenemos que empujar que estas medidas se den. ¿Por qué el Estado venezolano no puede firmar con un inversionista extranjero y le damos 10 años de garantía de que no se le van a cambiar las condiciones tributarias para que generemos confianza? Antonio Ecarri además señaló que este conjunto de propuestas económicas se las hará llegar al gabinete del presidente Nicolás Maduro y a su juicio mitigaría la migración venezolana. Además insistió que debe seguir investigándose todo lo relacionado con la ayuda humanitaria por parte de la USAID a Venezuela. Andrés Díaz Hernández, Noticias Venevisión. Los cancilleres de Venezuela y Brasil sostuvieron un encuentro con el objetivo de reforzar las relaciones diplomáticas. Este acercamiento se produce tras las recientes discrepancias políticas tras las pasadas elecciones electorales en Venezuela. A través de sus redes sociales, el canciller venezolano Iván Gil destacó que esta reunión permitió reafirmar los lazos de amistad y el respeto mutuo por la soberanía de los países. El encuentro entre los cancilleres Gil y Mauro Vieira de Brasil tuvo lugar en Surinam en el marco del 15ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Y resaltó la importancia de este encuentro para abordar los desafíos que enfrenta la región amazónica y presentó el Plan de Transformación Ecológica de Venezuela, destinado a reorganizar la producción y el consumo capitalista para enfrentar la crisis climática.
El Partido Acción Democrática exhorta a la juventud venezolana a inscribirse en el registro electoral para participar en las elecciones legislativas y regionales del próximo 27 de abril. Debemos garantizar que la juventud venezolana se inscriba, acuda, actualice y se registre en el registro electoral de manera permanente. Nosotros necesitamos también que el CNE pueda dirigir una campaña comunicacional masiva, invitando a inscribirse, pero también a la participación. El partido político considera que la campaña electoral debe ser supervisada para evitar los ventajismos. Que ser muy responsables y garantes de vigilar que los recursos del Estado no se utilicen en medio de unas campañas políticas del partido de gobierno, porque no es lo mismo hacer campaña al lado de la gente pateando calle con voluntad de cambio que competirle al aparato del Estado con recursos de una gobernación, de un ministerio y, por qué no, de una gran misión. La secretaria juvenil nacional de Acción Democrática, Angelit Tamayo, insta a los jóvenes a conformar un bloque unitario para llegar a ocupar cargos de elección popular. El Movimiento al Socialismo Más evalúa su participación en las elecciones previstas para el 27 de abril. María Verdial, vicepresidenta de la Tolda Naranja, dijo que para ello trabajan en la reactivación de la tarjeta del partido una vez que el Poder Electoral lo autorice. Pero la limitante de tomar una decisión de participar o no participar, lo primero que tenemos que saber es con qué vamos a participar. Entonces, el MAS puede decir internamente, vamos a participar sin tarjeta, es mucho más, con mayor esfuerzo que teniendo el instrumento que es la tarjeta electoral. Aunque valoraron la reciente excarcelación de 6 estadounidenses, reiteraron su solicitud a las autoridades para que también sean liberados todos los denominados presos políticos. Mientras que el partido El Cambio confirmó su participación en las próximas elecciones del 27 de abril anunciadas por el CNE. El presidente del partido El Cambio, Javier Bertucci, manifestó que esta organización política sigue confiando en la vía democrática y electoral para conseguir una transición pacífica. La ruta que hemos siempre trazado y siempre transitado es la misma que seguimos defendiendo. La lucha democrática, la lucha constitucional, la lucha que participa y no cede espacios. Con respecto a ese punto, quiero aclarar que El Cambio como organización política va a participar en todas las elecciones que se efectúen en este país. Aseguró que 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio pacífico y democrático. No estamos de acuerdo con regalarle espacios al gobierno que no peleemos. Más aún cuando todos aquí sabemos que los que queremos un cambio somos mayoría en este país. Explicó que parte del trabajo de este año es unir esfuerzos para promover la reforma constitucional y rechazar la reelección indefinida. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. Cambiamos de tema porque se dio inicio al cronograma del Carnaval de Maturín con una caravana que recorrió las principales calles de la ciudad al ritmo del calixto. La actividad inició en la concha acústica y culminó en la redoma de los Guaritos, donde entre bailes y alegrías se dio el grito de Carnaval de Maturín 2025, la fiesta más grande del Oriente que trae novedades para este año. Este año es muy importante porque nosotros nos vamos a ir a dar grito de carnaval en cada parroquia y en esas parroquias vamos ya a oficializar la mini reina de la parroquia y la reina de la edad de oro. Entonces vamos a tener 11 gritos de carnaval en cada parroquia. Para el 5 de febrero se realizará la elección de las candidatas al reinado. Los desfiles comenzarán con el sector educativo el 28 de febrero y ese día se elegirá a la soberana de los carnavales de Maturín, que recorrerá la avenida Raúl Leoni en el primer desfile general, que será el 1 de marzo a las 4 de la tarde. Y aparte de ello, tenemos la elección del Encanto Rosa y por supuesto 5 días de desfile escolar y 4 días de desfile general. La Junta de Carnaval reforzará el tema de la seguridad para garantizar por tercer año consecutivo unas fiestas sin incidentes. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Venevisión. Habitantes de la parroquia Belén del municipio Carlos Arvelo en el estado Carabobo conmemoraron las festividades de su patrona, Nuestra Señora de Belén.
Las festividades por la celebración de los 152 años de la visita canónica de la Virgen Nuestra Señora de Belén a estas tierras carabobeñas contemplaron una parada cívico-policial, ofrenda floral ante el Padre de la Patria y una santa misa en honor a la patrona. El alcalde de Carlos Arbelo destacó los atractivos y potencialidades productivas de esta parroquia. Estamos en la parte más alta de Carabobo, acá en lo que es el Belén, con sus montañas esplendorosas, con sus montañas tan hermosas, con sus montañas tan atractivas que nos representan. Una parroquia, repito, ganadera, que se ha caracterizado por el queso de mano, su natilla y por todo lo que la idiosincrasia que existe en esta parroquia. Los habitantes de Belén contaron también con varias actividades culturales y recreativas, grupos musicales y entrega de juguetes para todos los niños de las distintas comunidades de esta población. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Venevisión. Bien, es momento de hacer una primera pausa, pero al regreso no se aparten porque tendremos la información internacional en lo que pasa en el mundo. Quédense con nosotros. Bien, amigos, es momento de continuar con más de Noticias de Venevisión y vamos a conocer la información internacional en lo que pasa en el mundo. Nelcy, vamos a iniciar con la ola de violencia y terror que se ha desatado en México, específicamente en el estado de Tabasco. Ahí, autoridades reportaron al menos 19 asesinatos durante todo el fin de semana. Y es que solo el viernes se registró la muerte de 3 motociclistas que participaban en carreras clandestinas, mientras al mismo tiempo transeúntes hallaron 2 cabezas humanas dentro de neveras con cartulinas que tenían amenazas escritas. Y el domingo, 6 personas fueron acribilladas a disparos dentro de un local nocturno. De acuerdo a testigos, los criminales se viajaban en un taxi y al llegar al local encerraron a empleados y clientes en un cuarto para luego después dispararles e incendiar el establecimiento. Mientras que a pocos kilómetros de allí, en la colonia Jesús Civilla, 2 hombres fueron asesinados a disparos y un taxista murió tras ser atacado también con un arma de fuego cuando circulaba por una céntrica avenida del sector Arenal. Autoridades mexicanas señalan que el estado de Tabasco fue incluido el pasado 31 de enero entre los primeros lugares del país que registra mayor materia de homicidios dolosos, seguido de entidades como Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Pasamos ahora a China, pues allí se registró un impresionante choque que involucró nada más y nada menos que a más de 100 vehículos. Bueno, y esto ocurrió en la provincia de Henan, cuando una densa niebla y la presencia de hielo en el puente de la autopista sobre el río Huanghe. Y es que el mal clima provocó una primera colisión entre 2 carros y mientras estos esperaban por asistencia vial, la poca visibilidad que reinaba en la zona más el puente congelado terminaron desatando el múltiple accidente que involucró a los cientos de carros. El tráfico quedó totalmente paralizado por causa de los automóviles volcados y los múltiples daños materiales. Ahí tienen las imágenes. Bárbaro. Afortunadamente, el incidente no dejó heridos o víctimas que lamentar, según informaron las autoridades locales. Néstor, esto sí se puede denominar un aparatoso accidente. Sí. Este sí tiene nombre de aparatoso. Vamos a pasar ahora a temas relacionados con la salud. Y es que en el marco del Día Mundial contra el Cáncer tenemos un panorama no muy alentador y preocupante también, pues han revelado por la Unión Europea Internacional para el Control del Cáncer. Ya que la organización pronosticó que para el año 2040 esta enfermedad podría superar los 30 millones de nuevos casos a nivel mundial. Asimismo, revelaron que el cáncer provocó la muerte de 9.7 millones de personas en el mundo durante el año 2022. A esta estimación, en la que 1 de cada 5 personas podría desarrollar esta patología oncológica, se agregan los casos nuevos, los cuales se ubicaron en más de 19,9 millones a nivel mundial. Por otra parte, el pronóstico para 2040 también apunta que este crecimiento de casos se producirá sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, por lo que es importante atender a regiones como la latinoamericana.
Expertos reconocen la importancia de seguir desarrollando opciones de tratamientos biotecnológicos que modifiquen el curso de la enfermedad y mejoren la calidad de vida de los pacientes, así como también las llamadas terapias de soporte. Terapias que han demostrado atenuar los efectos secundarios que los tratamientos provocan en quienes viven con la enfermedad del cáncer. Ojalá algún día podamos tener entonces esa buena noticia de la cura contra el cáncer, ¿no? Confiemos en Dios que sí. Amén. Bueno, vamos a culminar nuestro recorrido internacional en India, donde más de 24 millones de peregrinos asistieron este lunes al Festival Hindú de Kumbh Mela, considerado la reunión humana más grande del planeta y que se celebra al norte del país. Esta sería la primera jornada especialmente concurrida de la festividad, luego de que la semana pasada una estampida humana se cobrara la vida de 30 personas y dejara casi un centenar de heridos. La llegada de fieles comenzó a incrementarse a partir de la madrugada de este lunes, fecha del tercer y último Amrit Snan, también conocido como baño de néctar, en el que los peregrinos se sumergen en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna para lavarse sus pecados y librarse del ciclo continuo de reencarnaciones. El festival de 45 días, que comenzó el 13 de enero y se prolongará hasta el 26 de febrero, ya ha atraído más de 330 millones de personas y se prevé que por él pasen unos 450 millones de visitantes en total. Esta peregrinación tiene sus raíces en la mitología hindú, que cuenta una batalla entre dioses y demonios por el néctar de la inmortalidad. Vamos a una pausa, regreso tendremos información deportiva. ¿Con quién, Néstor? Así es, con Gregorio Rojas, quien nos visita en el estudio y trae muchos detalles sobre los deportes, sobre todo NBA. NBA y ese cambio, mi madre. Vamos a una pausa. Regresamos con más en Noticias Venevisión. Como ya lo habíamos anunciado, es momento de revisar la información deportiva, porque los Mavericks y los Lakers voltearon las redes sociales con un histórico cambio. ¿Por qué será? Vamos a dejar que sea nuestro especialista, Gregorio Rojas. Buenas noches, Gregorio. Muy buenas Cuéntanos. noches. Nelson, Néstor, muy buenas noches. Yo no recuerdo ver un canje así en la NBA, nunca. Yo he visto cosas, hemos visto cosas tremendas, como Michael Jordan regresando del retiro para jugar con los Wizards de Washington, o LeBron James renunciando a jugar con los Cavaliers de Cleveland para irse al Miami Heat y armar un super equipo con Dwayne Wade y Chris Bosh. Pero esto de cambiar figuras emblemáticas, las máximas estrellas, claro, en el caso de los Lakers, salvando a LeBron James, todo el mundo pensaba que Anthony Davis, una vez que se retirara LeBron James, Anthony Davis iba a ser la cara de la franquicia por la próxima década. Nadie se imaginaba que los Mavericks de Dallas cambiarían a su jugador franquicia, Luka Doncic, a Los Ángeles por Anthony Davis. Y por distintas razones. Davis es un jugador con menor capacidad de mantenerse sano, es un jugador propenso a lesiones. Y los Mavericks con un Doncic que, por lo visto, bueno, erosionó su confianza en el equipo de Texas, que esperaba que fuese el jugador que los llevase a los campeonatos. Vamos a ver imágenes de la llegada de Luka Doncic a Los Ángeles en la madrugada de este día lunes. Doncic llega a los Lakers con Maxi Kleber y Markieff Morris, mientras que Anthony Davis va a Dallas con Max Christie. El Jazz de Utah también está involucrado en el trato. Obtienen a Jalen Hood-Schifino y una selección de segunda ronda de 2025 de ambos, de los Mavericks y de los Lakers. Las negociaciones del traspaso, escúchese bien, duraron un mes aproximadamente y se mantuvieron en extremo secreto entre el gerente general de los Mavericks, Nico Harrison, y el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka. Entre los que no estaban al tanto hasta el final del proceso estaba el entrenador de los Mavericks, Jason Kidd. La noticia del treque se conoció aproximadamente una hora después de que los Lakers vencieron a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. Davis no estuvo en el duelo con los Lakers para el duelo. Había vuelto a Los Ángeles debido a una lesión abdominal que necesitaba evaluación y que se la evaluarán ahora en Dallas.
Doncic no ha jugado con Dallas desde Navidad, cuando abandonó la cancha por una distensión en la pantorrilla izquierda. Ahora no podrá firmar un contrato Supermax por 5 años y que le hubiera pagado unos 345 millones de dólares. ¿Y cómo comenzó la era de los Mavericks de Dallas sin Luka Doncic? Bueno, con una caída aplastante ante el mejor equipo del este de la NBA, los Caballeros de Cleveland, 144-101. Evan Mobley fue el mejor por los Cavaliers con 22 puntos, 11 rebotes, doble-doble, además de 3 asistencias y 4 bloqueos. Kyler Kelly fue el mejor por los Mavericks con 2 unidades y 11 capturas de balón. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué será de la vida de los Mavericks ahora? En 2008 la vida cambió para el Manchester City. Eran un equipo de media tabla que apenas 6 años antes había regresado del subsuelo, había regresado del Hades, de pasar por la segunda y la tercera división inglesa para figurar de nuevo en la Premier League. Todo cambió cuando llegó un grupo inversor de Abu Dhabi para hacerse con los controles del equipo, y ya sabemos la historia de títulos y también de demandas por no cumplir con el fair play financiero que pesan en su contra. Pues el City está teniendo una campaña terrible desde la lesión de Rodri y ha sumado un nuevo episodio negro tras caer ante el Arsenal 5-1 en Emirates Stadium. Vamos a ver imágenes del partido estelar de este domingo, donde el Arsenal se adelantó por intermedio de Martin Odegaard al segundo minuto de partido. El City goló las acciones luego del centro de Savinho a Erling Haaland, que metió la pelota al fondo de las redes al 55. Tomás Partey al 56. Miles Lewis Skelly al 62. Kai Havertz. Vean esta corrida espectacular de Gabriel Martinelli. Box to box. Del área propia del Arsenal hasta la del City. Y el pase a Havertz para el 4-1. Y el quinto tanto al tercer minuto de edición tras los 90 de Ethan Nwaneri a pase de Declan Rice. 5-1 la victoria del Arsenal, que quiere ser el que le compita al Liverpool, porque el City está bien lejos. Vamos a hablar del Barcelona. Miren, yo hablaba con unos amigos hoy. El Atlético de Madrid es líder porque ha sido menos malo que el Barcelona y que el Real Madrid. El Real Madrid perdió 1-0 con el Español, echándole la culpa a los árbitros, y el Barcelona apenas le ganó por la mínima a un Alavés que está peleando por no descender, con este tanto de Lewandowski al minuto 62. El Barça es tercero de la liga con 45 puntos, 4 menos que el Real Madrid, que es líder, y el Atlético es segundo con 48, y el Madrid líder y jugando mal. ¿Qué cosas? Vamos a la Serie A, se jugó el derbi de la Madonina, otro campeonato que está de locura. El Milan igualó con el Inter a un tanto. Tijani Reinders adelantó al cuadro rossonero al 45 y al tercer minuto de edición tras los 90. Stefan de Vrij niveló las acciones para el Inter para salvar los muebles y quedarse todavía a tiro del liderato del calcio. Y eso es posible porque el Napoli no le ganó a la Roma en el Olímpico de la capital italiana. El primer tanto del partido, Leonardo Spinazzola al minuto 29, y el Napoli mantuvo la ventaja hasta este punto. ¡Qué golazo! De Angelino al segundo minuto de adición tras los 90 para el empate de la Roma ante el Napoli. El Napoli, si ganaba, se le escapaba al Inter, pero todo sigue apretadito entre un equipo y otro. El Inter tiene un partido menos y 3 puntos menos que los partenopeos. Punto final a la información deportiva de Noticias Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Feliz noche. Muchachos, un gusto. Muchísimas gracias, Gregorio. Acompáñanos para mandar a la pausa. Sin duda, ese cambio de los Lakers como me sorprende. Un jovencito de 25 años y un jugador con muchas lesiones, aunque un jugador que tiene una trayectoria increíble también. Anthony Davis fue clave en el título de los Lakers de Los Ángeles en el 2020. Pero hay mucha gente, y hay que tenerlo claro, los Lakers ganaron en la burbuja. Y no es lo mismo jugar en una burbuja sin público a jugar con el ambiente habitual de la NBA de arenas llenas. Y creo que eso ha pesado para que Anthony Davis sea al final el sacrificado en unos Lakers que van a tener a Luka Doncic muy pronto seguramente como su figura estelar una vez se retire LeBron James.
Bueno, ya veremos entonces. Gracias, Gregorio, por toda la información deportiva. Con esto, a la pausa. Nelcy. Es así, por lo menos pagaron para el espectáculo. El espectáculo va a haber de baloncesto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Vamos a continuar con más de Noticias Venevisión. Nelcy y amigos, hoy en una nueva entrega de Revelaciones, nuestra compañera Carolina Campos explora la difícil situación que enfrentan miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Migración, el ocaso de la humanidad, nos relata desgarradoras escenas de hombres y mujeres siendo repatriados en aviones militares a sus países de origen. Vamos a ver. Revelaciones. El 2025 comenzó como un año oscuro para miles de migrantes indocumentados en Estados Unidos por un proceso de deportación ordenado por el presidente Donald Trump que, lejos de ser humano, se asemeja a un cruel castigo. Hombres y mujeres encadenados de pies, manos y cintura que son obligados a subir a los aviones para ser repatriados a sus países de origen como si fueran criminales peligrosos, cuando en realidad solo buscaban una vida mejor. Las denuncias no se limitan a las condiciones inhumanas durante el vuelo. En los centros de detención se ha informado que los menores son sometidos a un régimen despiadado. Niños que deberían estar jugando y aprendiendo son despertados a las 3 de la mañana para bañarse con agua fría, enfrentándose a temperaturas que penetran hasta los huesos. Mientras tanto, son testigos del maltrato hacia sus padres, quienes sufren en silencio, esposados y despojados de su dignidad. La escena es un reflejo del miedo, desconcierto y dolor que sienten estos migrantes al ser forzados a abandonar el país donde buscaron refugio y protección. Desean aferrarse a algo que les devuelva la esperanza de que algún día podrán regresar o encontrar un lugar donde sean aceptados. Pero no tienen nada, ni siquiera la maleta en mano. Pero, ¿qué significa realmente para ellos ser deportados? Hoy en Revelaciones nos adentramos en el profundo temor que representa para estas familias el ser obligadas a irse de un país donde han construido sueños y anhelos. Esto es migración, el ocaso de la humanidad. En una fría mañana de enero de 2017, Donald Trump prestó juramento como presidente de los Estados Unidos, marcando el inicio de una era que prometía un enfoque drástico hacia la inmigración. Desde sus primeros minutos en el cargo, quedó claro que su administración se proponía cerrar las puertas a los migrantes y llevar a cabo una ofensiva sistemática contra aquellos que ya se encontraban en el país. Ahora, en 2025, cuando inicia su segundo mandato presidencial, Trump dictó una serie de medidas ejecutivas que transforman de manera drástica esa visión que tenía el resto del mundo sobre Estados Unidos como crisol de razas. Voy a terminar esas prácticas de capturar y liberar. Y voy a enviar tropas a esta frontera del sur para rechazar esa invasión terrible de nuestro país. Las declaraciones darían pie a una campaña agresiva en medios y redes sociales, en las que se muestran las detenciones y vuelos de deportación en aviones militares. Una estrategia más propagandística que operativa, porque estos aviones solo tienen capacidad de transportar a 80 personas, y esto comenzó a despertar tensiones diplomáticas, como es el caso de Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, se negó a recibir un domingo a migrantes que ya estaban en pleno vuelo, bajo el argumento de que no aceptaría la entrada de aviones militares a su territorio, hasta que el gobierno estadounidense estableciera un protocolo que los tratara con dignidad. Estos son asesinos, capos de la droga, miembros de pandillas, simplemente las personas más duras
que jamás hayas conocido y visto. Se refería a los 201 migrantes que provenían de Texas y San Diego, California. Los primeros en descender mostraron su indignación a la prensa. No, que se asesore más de quiénes venimos ahí. Es mentira. No, somos personas que queríamos ir a trabajar para salir adelante. Se nos reían en la cara, todos deportados, papá Trump está en la casa, todos deportados, todos se van a ir. Hubo personas que le quitaron su bastón, una persona que iba con nosotros en el vuelo para aquí, en el vuelo donde veníamos en un Hércules, la señora tenía problemas del corazón y esos aviones vuelan más alto y aún así la señora la llevaron sin consentimiento alguno y tuvo un ataque, tuvimos que parar en Houston para que la señora la cuidaran y la revisaran. Las razones por las que estos migrantes abandonaron sus países de origen son diversas y complejas. Incluyen la búsqueda de seguridad, mejores oportunidades laborales y la esperanza de proporcionar un futuro más prometedor a sus familias. Sin embargo, lo frustrante para ellos es que ahora se ven obligados a regresar con menos de lo que se llevaron. Dejaron atrás sus sueños y querencias, así como la estabilidad emocional y económica que alcanzaron. Regresar de esta forma, más que un despojo material, es un golpe a su autoestima, a su alma. Un fracaso que impulsó al obispo Marianne Edgar Boudet, primera mujer en liderar la diócesis episcopal de Washington, D.C., en alzar su voz en un poderoso llamado de clemencia al presidente Trump. Some who fear for their lives. And the people. Le pido que tenga misericordia contra la gente en nuestro país, que ahora está asustada. Hay niños, gays, lesbianas y transgéneros en familias democráticas, republicanas e independientes. Algunos que temen por sus vidas. Y la gente que coge nuestras cosechas, limpia nuestros edificios de oficina, que trabajan en plantas de cultivo. Plantas de paquete de carnes, que lava los platos después de que comemos en los restaurantes y trabajan las tardes en los hospitales. No pueden ser ciudadanos o tener la documentación adecuada. Pero la mayoría de inmigrantes no son criminales. Pero la invitación que hizo Boudet no solo fue una petición al presidente, fue una súplica colectiva con la que intentaba recordar al mundo la responsabilidad moral que todos tenemos hacia aquellos que están sufriendo y también desean vivir con dignidad. Según datos del Servicio de Inmigración y Aduanas, el número de detenciones diarias durante la primera semana osciló entre 400 y 593 personas. Bajó a 286 el sábado y aumentó el domingo a 950. Pero según el diario The Washington Post, este no es el número que complace a Trump. Su meta es lograr entre 1.200 y 1.500 detenciones diarias por agente. El resto de órdenes ya son públicas. La declaración de emergencia nacional para cerrar la frontera y desplegar el ejército en ella. La desactivación de un programa creado por su predecesor que facilitaba la entrada legal de migrantes a través del sistema CBP One y Parole. La suspensión del programa de admisión de refugiados de los Estados Unidos, USARP, la anulación de estatus de protección especial, TPS, a migrantes venezolanos, entre otras medidas. Hasta se pretende negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de los inmigrantes que se encuentran sin autorización o temporalmente en Estados Unidos, un derecho establecido en la enmienda constitucional de 1868. Pasé 50 horas encadenado de brazos, estómago y pies y sin poder ir al baño. Si fueras al baño, te dirían que abrieras la puerta. Niños llorando. El avión empezó a tener problemas en Estados Unidos. Paramos en Panamá, paramos durante casi 2 horas. De allí vinimos a Manaus. Hubo el mismo problema. Pedimos salir porque hacía mucho calor y no nos dejaron. Me atacaron, me ahorcaron. Les pedí que me quitaran las esposas. Mi brazo está hinchado, mira, hasta que salimos por el ala del avión. Pela asa do avião. Fiquei 8 meses en proceso. Pasé 8 meses en el proceso pensando que podía irme, pero en realidad no pude.
8 meses en un lugar donde fui torturado psicológicamente, sin alimentación adecuada y sin saber qué pasaría con mi caso. Sem saber o que ia acontecer com o meu caso. Y yo pasé por 3 cadeias. Pasé por 3 prisiones. Desde el primer día que llegué con mi esposa a Estados Unidos, estuvimos detenidos. Nunca he estado atrapado en Brasil. Ya lloré porque nunca me separé de mi esposa y ahora no tengo ningún contacto con ella. Les rogué que se lo dijeran a mi esposa, pero ni siquiera quisieron. Me tiraron contra la pared diciendo que no podía quedarme ahí y me esposaron. Salí llorando. No pude defenderme porque nos trataban como criminales. A gente siempre está junto. Ser tratados como delincuentes sin haber cometido ningún delito es una experiencia profundamente deshumanizante y dolorosa para esta población migrante, porque mientras Donald Trump los acusa de invasores y acredita a ellos una supuesta ola de criminalidad en su país, las estadísticas del FBI arrojan que en 2024 la criminalidad en Estados Unidos disminuyó en comparación con el año anterior. Y acorde a las investigaciones del Departamento de Justicia, 51% de los crímenes cometidos fueron ejecutados por blancos estadounidenses, 21% por afrodescendientes, mientras que el 28% por otras razas o etnias y un 12,8% por latinos. Según estas cifras, entonces sería justo llamar a todo estadounidense delincuente. Creo que no. Así como tampoco es justo señalar a todo migrante como criminal. En esta era dorada de América que profetiza Trump, no solo los deportados sufren estos embates, el clima de incertidumbre también afecta a los migrantes que permanecen en el país sin protección alguna. ¿Qué pasará con ellos? Con los niños que crecieron en Estados Unidos y consideran a este país su hogar. La sangre de Estados Unidos la envenenan los latinos, tal y como afirma Trump, o la ensucia el poder. ¿Qué posición asumirá ante este agravio la comunidad internacional? ¿Acaso estarán los migrantes condenados a vivir errantes eternamente? Final de la emisión estelar de Noticias Venevisión. Así es, donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Amigos, para todos, gracias por su atención. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Buenas noches para todos, hasta mañana.